de la piel, daños neurológicos, insomnio, problemas osteomusculares, problemas sexuales, problemas respiratorios y trastornos psicológicos. ¿A usted no le parece que Jesús quería librarnos de un montón de crisis y de enfermedades cuando dice, mira, no, permítame, se lo voy a decir de esta manera porque nunca se le va a olvidar, no deje que te metan las cabras al corral. Por nada estéis ansiosos. Por nada estéis ansiosos. Yo estoy seguro que de esa forma ese texto no se lo olvida jamás a nadie. Por nada. Aprendamos a vivir el carácter cristiano sosegado, quedo, pasible, tranquilo, dependiente de Dios, sostenido en sus promesas. Mira lo que nos dice el Salmo 55 y verso 22. Encomienda al Señor que tus afanes y Él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga y quede abatido ¿qué? Para siempre. Encomiéndale al Señor tus afanes. Mira lo que nos dice Mateo capítulo 6, verso 25 al verso 34. Mateo capítulo 6, verso 25 al 34. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Alguien me dijo ayer, se acabó el agua. Y yo le dije, ¿y qué tú crees que eso es señal? No te entiendo. ¿Me estás diciendo que se acabó el agua? Sí, ya no hay agua en los establecimientos. ¿Y qué tú crees que es esto señal de qué? Me dijo, no entiendo. Le digo, pues te voy a decir, esto es señal de egocentrismo. Esto es señal de que a mí no me preocupa nada más que a mí. Que el único importante que hay en Puerto Rico no son los 3 millones de seres que habitamos aquí, sino yo. Me llevo todo el agua que necesite y todo el agua que quiera, y los demás que se las resuelvan como puedan. Eso no habla de un pueblo que está apertrechándose. No. Eso de lo que habla es precisamente de gente que ha perdido el control ante una realidad. Fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Verso 27 en adelante, mira cómo nos dice la Sagrada Escritura. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno. ¿No hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los paganos andan tras todas estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Esa es la diferencia. El pagano, el impío, va detrás de ellos. Dios sabe que tú las necesitas. Él hará provisión ¿para qué? Para nuestras necesidades. Más bien,
busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Termino con una expresión de Romanos capítulo 8 y verso 32. Y mira lo que nos dice ahora Romanos. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Estas experiencias de crisis nos ayudan a ponernos en sintonía. Porque una cosa es hablar de provisión de Dios mientras cantamos. Otra cosa es hablar de seguridad de Dios mientras las cosas están bien. Una cosa es hablar de sanidad divina mientras no me duele un hueso. Pero cuando llegan las crisis, es que no creemos que Dios cuida de nosotros realmente. ¿Acaso no estamos seguros nosotros que nuestra vida fue diseñada para un final superior? ¿Acaso no tenemos convicción de que este Dios bueno y para siempre bueno nos guiará aún hasta después de la muerte? Note bien lo que la Biblia enseña. No exime a nadie de sufrimientos. La Biblia lo que pretende es desarrollar un carácter férreo, fuerte en la vida de cada hombre y de cada mujer que sirve al Señor, para que dentro de esa experiencia de carácter, óigame, si voy a morir, yo no quiero morir acobardado, yo quiero morir con valentía. Si voy a padecer, pues yo no voy a padecer lleno de miedo, yo voy a padecer lleno de fe. Todos nosotros conocemos la carta de Pablo a Timoteo. A Pablo lo van a decapitar. Piense usted por un momento que le llegue una orden a sus manos que diga que ha sido escogida ya la muerte suya y va a morir por decapitación. Le aseguro que no tendrá dolor de cabeza. Decapitación. ¿Cómo reaccionaríamos frente a esa noticia? ¿Qué haríamos? Mira cómo Pablo reaccionó. Leyó la carta y le escribió a Timoteo: hijo mío Timoteo, yo ya estoy para ser entregado. Note bien con el lenguaje que se comunica. A lo mejor si hubiera sido yo, hubiera dicho: me van a tumbar la cabeza. Yo ya estoy para ser entregado. Solo me espera recibir la corona incorruptible de gloria que el Señor no solamente tiene para mí, sino para todos los que amen su venida. Es como si Pablo le hubiera dicho a Timoteo: me van a tumbar la cabeza, pero cuando llegue ante la presencia de Dios descubriré que me la devolvieron con una corona de gloria. ¿Cómo vamos a interpretar las circunstancias de la vida? ¿Cómo vamos a interpretar las cosas que nos pasan? ¿Cómo vamos a interpretar la adversidad y el sufrimiento? ¿Cómo vamos a interpretar la experiencia de escasez? A veces me preocupa el nivel ansiogénico que muchas veces sufrimos como cristianos. Yo digo: Dios mío, pero qué nivel de ansiedad más horroroso.
Mira lo que Pedro le dice a esta comunidad de creyentes. Le plantea la ley del esfuerzo y de la vigilancia cristiana. Yo creo que Pedro habla muy bien en su carta y me parece que identifica muy bien las fuerzas del mal. Pero si esta carta fue escrita después del fuego en Roma, ese verso que dice: vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, a mí se me hace pensar que probablemente Pedro, por no decir vuestro adversario el emperador Nerón, probablemente está diciendo: ustedes saben a quién me refiero. El diablo anda buscando a quien echarle la culpa del fuego. Anda buscando a quien devorar. Por lo tanto, mi imperativo ante ustedes es que mantengan la ley del esfuerzo y de la vigilancia cristiana. Descansemos en Dios, pero dentro de esa humildad y dentro de esa serenidad debemos esforzarnos para estar alertas. Nadie debe dormir cuando lo propio es vigilar, y nadie debe descansar cuando lo indicado es trabajar. Lo que se nos requiere es simple: es que nos mantengamos en paz y descansemos en el Señor. Mire, supongamos que las cosas esas llegan. Usted lo que tiene que hacer es darle un buen chequeo a su casa. Y donde vea que necesita una tabla, ponga la dichosa tabla esa. Y donde vea que necesita limpiar y recoger, recoja. Pero hágalo en paz. Hágalo con serenidad. No empiece a pelear con el marido, porque la gente busca canalizar inmediatamente la ansiedad y entonces el hombre pelea con la mujer pelea con el hombre y pelean con los hijos y siempre la cuerda parte por lo más fino. Entonces agarran a veces al más tonto dentro de la casa y ese paga todos los platos rotos. Porque caímos en la trampa de la ansiedad. No, mire, Pedro les dice: oiga, no se descuiden, están fabricándonos un caso, no se descuiden, manténganse vigilantes, aprendan la vigilancia cristiana, el esfuerzo cristiano, pero manténganse en paz y descansando en el Señor. Descansando en el Señor. Yo tenía 19 años de edad. Han pasado solo unos meses. Estaba patrullando en el área de Atorrey. De momento me mandan a detener. Hay una muchacha embarazada que rompió fuerte. Me dice: tenemos que llevarla al hospital. Pues abrí la puerta de la patrulla, la montamos en la patrulla y salimos. Me dice: ¿usted cree que podamos llegar al hospital que está acá cerca de Barrio Obrero? Le digo: bueno, vamos a ver. Es que nos dan las buenas tardes el bebé aquí dentro de la patrulla, pero ¿qué vamos a hacer? Cuando íbamos en el camino, estaba lloviznando, el vehículo se patinó y le di un cantacito a un carro. Me detengo y le digo a la persona: no me toma 40 segundos. Escribir mi número de teléfono, llámeme. Haga el ejercicio. Arrancar un cantito de papel, escribir llámeme, número de teléfono. Abrir la puerta, ponerlo en el carro, porque esa es mi responsabilidad. Y volver de nuevo y continuar la marcha. Pues la gente desespera y gritando: ¡mira que se nos pare aquí dentro! Suave, señora.
Si en 40 segundos se va a parir, lo mismo que se para aquí, que se para frente, va a ser igual. La gente llena de ansiedad, llena de desesperanza. Me detuve. ¿En serio? No tomó, créame querido, no tomó 40 segundos. Yo creo que 40 segundos es una exageración. Llegué al hospital, bajó la muchacha. Me fui entonces al cuartel. Y cuando llegué al cuartel me dijeron, aquí llamaron que la patrulla tuya le dio un cantazo a un carro. ¿Tomaste los datos? Sí. Dámelos acá. Llamé al señor. Yo tenía 19 años de edad. Llamé al señor, el señor vino y le dije, mire, discúlpeme, para lo único que tuve tiempo fue para dejarle esta notita. Y me dice, no, yo se lo agradezco muchísimo, pero dígame, vamos a ver, la patrulla no sufrió nada, ningún daño. Dígame, yo asumo la responsabilidad. Me dice, ¿pero qué usted estaba haciendo? Y le expliqué al hombre, era un famoso pintor puertorriqueño de cuadros. Me dice, mire, eso puede costar unos 200, 300 dólares, pero lo que usted hizo, eso es maravilloso. Mire, yo lo único que quería era conocerlo. Yo quería saber quién había sido la persona que se tomó ese tiempo para ponerme la nota en el carro. Lo único que yo quería era darle un abrazo. Y ahora me sorprendo más que un muchachito de 19 años, policía, haya tenido esa gentileza de detenerse. Oiga, hay que aprender a vivir en paz en medio de ¿qué? De la tormenta. Eso no es lo que hemos cantado toda la vida. Y puede tener paz en la tormenta. ¿Cuánto la va a tener? ¿Cuánto la va a tener, criatura del Altísimo? Cuando hay paz no necesitas cantar. ¿Se da cuenta, querido? Ahora, nadie debe dormir cuando lo propio es que es vigilar. Mire, usted salga, chequee qué cosas hay que corregir, qué cosas hay que arreglar, qué tiempo podemos estimar en tanto cual cosa, pues ahí lo trabajamos. Pero lo que es importante es que nos mantengamos en paz y descansando en la poderosa mano del Señor. Luego Pedro plantea la ley de la resistencia cristiana. Probablemente se acordó de que aquel día hubo un día en Pedro en que Satanás lo engañó y negó a Jesús. Ahora dice, debemos resistir cualquier asedio del mal que pretenda desconectarnos del propósito y de la voluntad del Señor. Necesitamos aprender a vivir con lo que hemos dicho de Dios y de su gracia. Si usted y yo hemos dicho que el Señor nos guarda, nos cuida, nos protege, pues ahora necesitamos aprender a vivir ese tiempo. Note bien que Pedro no está haciendo ofertas de baratillo religioso a sus lectores. En los versos 6 al 11, él les habla del tiempo del sufrimiento, pero afirma que el sufrimiento no es un tiempo de destrucción para el cristiano. Nosotros necesitamos aprender a hacer definición clara. Sufrimiento no es igual a destrucción. No. Pedro dice aquí con perfecta claridad que después del sufrimiento Dios nos restaura. El término que usa, es una pena que no tenga todo el tiempo, pero el término que usa es cartaseín. Y es cuando se arregla una fractura realizada. Usted sabe la maravilla, el milagro de los huesos regenerándose, ¿verdad? Para corregir la fractura. Pues Pedro dice, mira, cuando nosotros pasamos por la experiencia de un sufrimiento, lo que es extraordinario es que sufrimos en la dimensión del cantariceín, que quiere decir, sí, el sufrimiento nos produce una fractura, pero Dios que la restaura. Él es el que establece. El término que usa Pedro es esterisein. ¿Sabe qué hace? Que dice
te pone sólido como el granito. Luego dice, Él te fortalece. Y el término que utiliza es estenum, que significa, Él te da nuevas fuerzas. Yo he escuchado tanto testimonio de gente que decía, y de momento saqué una fuerza que no era mía. Ah, pues claro que no. Son las fuerzas que Dios da para emprender la vida en medio del sufrimiento. Y luego dice, Él nos afirma, temelium, que quiere decir, el sufrimiento lo que hace es que abre el cimiento para que emerja en ti una estructura fuerte. Pedro nos desafía como cristianos. El sufrimiento le viene a todos, a los que oramos y a los que no oramos, a los que ayunamos y a los que no ayunan. El sufrimiento le viene a los espirituales y a los no espirituales, a todos. La diferencia es que como cristianos, usted y yo podemos escoger. ¿Qué quieres escoger? ¿Vivir amargado? ¿Vivir desesperado? ¿Vivir en estado de ansiedad? ¿Ausente de fe y esperanza? ¿O simplemente escoges entender que la poderosa mano del Señor te va a dirigir en medio de la tempestad y escucharás la voz del Espíritu decirte, ninguno de los que va en tu embarcación perecerá? Si enfrentamos la crisis cristianamente, el sufrimiento vendrá, pero producirá en nosotros lo que nunca sacará una vida fácil. Nunca. Una vida fácil. Uno que nunca ha corrido no puede comparar su musculatura con un corredor a fondo. Uno que nunca ha nadado podrá comparar su habilidad y destreza en el agua como aquel que ha sido campeón en el olimpismo de natación. No, nunca, 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 nunca. Alguien que no haya experimentado el enfrentar las crisis de manera cristiana podrá vivir como vive el cristiano cuando llega la crisis. De Jesús el profeta Isaías dice, varón de dolores, experimentado ¿en qué? En quebranto. Ay, como nos encanta decirle eso a nosotros, Jesús. Qué poema, qué varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Sabe lo que eso quiere decir? Hombre cuyo carácter fue confeccionado por el fuego del dolor y en tal crisol emergió como oro puro. Eso es lo que significa. Oiga, lea la historia de uno que no haya hecho nada. Se resume en una letra. Nada. Lea la historia de un hombre y de una mujer que haya experimentado sufrimiento. Mi esposa me compartía la historia de una mujer que fue diagnosticada con cáncer en el tiempo en que también se descubrió que estaba embarazada. La ausencia de tratamiento por su embarazo, porque ella escogió continuar con su embarazo. La ausencia del tratamiento hizo mella en su cuerpo
al punto que la desfiguró totalmente. Luego que dio a luz, entonces ella quiso atender a su criatura. Y el cáncer seguía siendo su agosto. Cuando empezó a ser sometida a tratamiento, como podía, se levantaba. Porque dijo que Dios le había dado esa criatura a ella y que ella no iba a permitir que nadie se la cuidara. Y luego de devolver y de sentir escalofríos y de tener dolores en su cuerpo, se levantaba como podía y atendía a su criatura. La ciencia médica dice de ella hoy lo siguiente: no podemos entender cómo superó el cáncer. No es lo mismo, no es lo mismo. Usted ver la conferencia de un bueno para nada versus la conferencia de uno que ha experimentado el dolor, el sufrimiento, el crisol, la angustia, la enfermedad, y haya salido victorioso de ella. Ese es el desafío que le hace Pedro a los cristianos de esta comunidad. Nos han acusado de que incendiamos a Roma. Sin lugar a dudas viene contra nosotros todo el peso de una gran persecución. Vamos a someternos bajo la poderosa mano del Señor.